¿Las universidades van a seguir existiendo? ¿Las instituciones técnicas? Sí, 100%. Si se quedan en el sistema tradicional, intentando iterar con el miedo de que la inteligencia artificial no es lo suficientemente buena para sus estudiantes o no están contentos con eso, se los puede llevar por delante el cambio. Pero al final esas instituciones donde se crea conocimiento, pues va a seguir existiendo. Hoy en día realmente hay muchas organizaciones que si entienden de datos y utilizan estas herramientas, muy rápidamente pueden comprender mucho más rápido cómo aprende un estudiante y ayudar a que aprenda más rápido. Yo creo que cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial, lo que a mí me gusta siempre decir es como que es raro que estemos hablando tanto de inteligencia artificial hoy en día sin tener en cuenta que realmente mucho del trasfondo de lo que tiene que ver con inteligencia artificial son cosas que hemos estado hablando desde hace por lo menos 10 años. Lo que pasa es que creo que donde está el mayor cambio y por ahí es donde realmente se ve, es en lo que se llama la democratización del uso de la inteligencia artificial, que ya no está reservado a personas que manejaban datos o que saben sobre ciencia de datos en general, sino que ahora casi que cualquier persona puede acceder. Y ahí es donde aparece un reto para todo el mundo, sabemos, para todas las industrias, para nosotros como profesionales, pero en educación creo que cambia bastante el rol de lo que tenemos que hacer ahora. Sí, yo creo que pues gran parte es eso, ¿no? Hemos venido recolectando data desde que se lanzó el Internet en los inicios de los 90. Hemos venido recolectando data, Google ha recolectado mucha data como uno de los mayores y ya diferentes motores de aprendizaje han cogido toda esa data y la han empezado a disponibilizar en inteligencia artificial. Y análisis de datos creo que se vienen haciendo desde hace mucho, mucho tiempo, que si lo queremos sembrar, por ejemplo, Google utilizó todo eso para hacer publicidad y vender publicidad. A partir de toda la data que han venido recopilando, se dieron cuenta que se podían hacer muchas más cosas con todo lo que se venía haciendo y pues sale esto de inteligencia artificial que revoluciona. Pero sí, yo creo que viene de todo lo que se ha venido como recopilando durante todo el tiempo y que ya estaba hecha, sino que hasta ahora se le democratizó a la Qué gente. curioso que precisamente el ejemplo de Google, y es una de las cosas que creo que puede pasar en este mundo cambiante, el ejemplo de Google, de que ellos eran los pioneros en tener y utilizarla de manera más masiva en cientos y cientos de productos, les cogió ventaja a otros, cuando ellos en principio eran los que más sabían inteligencia artificial, tenían a los mejores científicos del mundo trabajando adentro, publicaban los mejores papers, y de un momento para otro salen OpenAI, publica y masifica, ¿cierto? Y yo creo que eso puede ser una buena analogía de lo que está pasando con la educación. Porque si bien muchas de las instituciones tradicionales podían estar usando análisis de datos y en general comprendiendo los procesos de aprendizaje desde el punto de vista neurolingüístico de un estudiante, bueno, psicológico en general de un estudiante, hoy en día realmente hay muchas organizaciones que si entienden de datos y utilizan estas herramientas, muy rápidamente pueden comprender mucho más rápido cómo aprende un estudiante y ayudar a que aprenda más rápido. Creo también que, pues ahí curiosamente con el ejemplo de Google otra vez, es como a veces lo mismo le pasa a las instituciones y vamos a la misma analogía diciendo como Google se quedó pensando tanto en hacer una inteligencia artificial perfecta que se durmió. Y entonces eso es el gran riesgo ahorita en la educación. Increíble, ¿no? Porque se supone que es el primer mandamiento del emprendimiento. El primer mandamiento del emprendimiento es no esperes a tener algo perfecto. Lánzalo. Y parece que, creo que algunas organizaciones, y no que quiero ir contra Google en particular, pero algunas organizaciones les pasó que se quedaron en la parálisis de tratar de tener un producto perfecto y de lanzarlo. ¿Sí? Hoy como organización nosotros pues tenemos un reto muy berraco y es el de tratar de sacar productos que sean lo suficientemente buenos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero que no nos pase eso de que todas las instituciones o pequeñas organizaciones empiezan a lanzar cosas que muy rápidamente nos pasen por arriba. De acuerdo, sí, porque básicamente si Google tomó, esperó tanto, se lo llevaron y es lo que le puede pasar a la educación. Ahorita voy a eso, o sea que si se quedan en el sistema tradicional intentando iterar con el miedo de que la inteligencia artificial no es lo suficientemente buena para sus estudiantes o no están contentos con eso, se los puede llevar por delante el cambio. Que yo creo que en eso, pues nosotros, digamos, como organización sí tenemos una ventaja y es, nosotros probamos todo, como esté, y si fallamos, fallamos y lo arreglamos, pero sí creo que nosotros, en términos de los pioneros de la educación, sí creo que estamos usando muchas herramientas que vamos viendo en el camino cómo van funcionando y cómo las vamos adaptando, ajustando y demás, y pues más ahora con la inteligencia artificial, no solamente con a cara, digamos,
hacia cómo aprenden y cómo enseñamos, sino también cómo todos los que estamos detrás estamos usando esas herramientas para que ellos aprendan mejor. O sea, no toda esa cara de cómo aprenden ellos, sino cómo nosotros hacemos por detrás que lo que estamos recolectando sea lo que es, que lo estemos analizando bien, que lo estemos analizando lo más rápido posible también, que creo que ahí está la inteligencia Y tú artificial. estás diciendo algo que me acaba de hacer pero una reflexión que yo no sé si he sido consciente, al menos hasta ahora que lo dices. Y es que cada vez que lanzamos nuevas herramientas de inteligencia artificial y lanzamos y utilizamos estas herramientas que estamos pues, utilizando hoy en día, casi siempre sale la dualidad. En una conversación de esta mañana que estábamos con uno de los equipos de tecnología, nos pasaba que uno decía, bueno, esta nueva herramienta que vamos a lanzar, el estudiante la necesita para esto, pero nosotros la necesitamos para esto. Porque lo que termina pasando es, claro, el estudiante la ve, sabe cómo está aprendiendo, puede ver su ruta, un montón de data que no tenía disponible antes, pero después por el otro lado, entender y analizar ese data a nosotros nos va a servir para saber el engagement, para saber si efectivamente se están conectando. Y una cosa que yo creo que es el reto más bacano, yo no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, en toda esta vaina de cómo está cambiando el entorno, en cómo está cambiando la educación alrededor de los datos y de la inteligencia artificial, creo que el principal reto que va al final, como que es el que trasciende todo, es cómo yo soy capaz de hacer un estudiante activo. Cómo el aprendizaje pasa de ser aprendizaje pasivo a ser un aprendizaje activo. Como que en las metodologías tradicionales, para que aprendieras, al estudiante no le quedaba otro remedio. En algún momento tenía que actuar. Y ahora parecería que si yo me mantengo con las metodologías tradicionales, pero con las herramientas nuevas, el riesgo grande es, bueno, pues yo pongo el video, voy a correr, ya vi el video. Yo pongo una inteligencia artificial a que me conteste el examen. Yo pongo una inteligencia artificial y entonces Gemini o ChatGPT, créame el ensayo y el ensayo queda buenísimo. Sí, que es un poco lo que hablábamos pues en el otro episodio que hicimos sobre el acompañamiento y es eso, como toda esa información para que no solamente sea que el estudiante aprenda, entonces le mandamos una evaluación que la hizo la misma inteligencia artificial enfocada en lo que él debe aprender, pues que hace el estudiante a responderla con otra inteligencia artificial, pero ahí estamos detrás todos nosotros, revisando todos esos datos, viendo realmente el estudiante qué tan comprometido está y nosotros mismos también por detrás usando otras herramientas de inteligencia artificial para ver cómo acompañamos a ese estudiante a que realmente esté activo en el proceso. Claro, a que sea esté activo y tenga realmente criterio, que es un poco lo que se está perdiendo porque desafortunadamente pues en ese mismo ejemplo los estudiantes llegan, cogen, copian y pegan, se vuelven el mayor amigo del control C, control B, pero ahí hay realmente cómo con la inteligencia artificial yo logro involucrar y creo que ahí es donde la inteligencia artificial pues todavía no llega a lo sensorial y es donde todavía el ser humano puede hacer una diferencia. Entonces, ¿cómo involucro yo al estudiante, no sé, haciéndolo hablar? Que ya no es la inteligencia artificial la que te puede responder. Si lo hago hablar, por lo menos logro entender si de alguna manera él está cogiendo los conceptos, está cogiendo lo que debe aprender y forma un criterio, como que deja de ser pasivo y se vuelve activo. Entonces, creo que ahí hay herramientas de la tecnología tradicional que nos van a ayudar a mejorar. Y es una gran definición lo de lo sensorial, porque después entonces ahorita en una conversación que también teníamos con docentes de ingeniería, es como, ¿cómo hago que para entender que el estudiante aprendió? ¿La inteligencia artificial lo evalúa? Bueno, pues depende de usted qué quiere evaluar. Si usted quiere que evalúe un examen, sí, la inteligencia artificial se lo evalúa. Pero usted quiere que evaluar si el ingeniero civil realmente sabe construir la estructura, póngalo a construir la estructura, ¿cierto? Y yo creo que en eso, pues las datos van a seguir cambiando mucho la forma, pero donde más presión pone es en que realmente hayamos sido capaces de ver si el estudiante pasó de ser un receptor pasivo a ser un estudiante activo y a tener el control del aprendizaje. Hay otra cosa que a mí siempre, creo la que la conversamos un montón y es qué estamos haciendo nosotros para que no sea, o cómo hacemos para no caer en el riesgo, que creo que van a caer la inmensa mayoría de las organizaciones dentro de los próximos 2 años, de que sea la inteligencia artificial del docente, es decir, la de la institución, hablando con la inteligencia artificial del estudiante y probándose entre ellas, a ver si entre ellas cuál de las dos sabe más. ¿Cómo hacemos para eso? Básicamente hay que lograr que el estudiante vaya más allá con el tema de que sea mucho más activo, pero eso se tiene que lograr en la medida de, vuelvo a lo mismo, a volver a lo tradicional. Entonces, pues uno también aprende de manera colectiva, lograr que hacer que el estudiante se involucre con los compañeros que está aprendiendo, también lo devuelve a que no quede amarrado a que lo único que va a responder es una inteligencia, que mi único amigo no sea el computador, que si bien es una herramienta que hay que usar, toca volver a lo tradicional en alguna medida, pero innovando. Entonces es cómo se hace que los trabajos en grupo también se puedan hacer con estas herramientas, pero que le lleven a la forma del estudiante a tener un criterio, a que haya debate. Si hay debate,
hay aprendizaje seguramente. No, yo creo que, digamos, las herramientas que hasta hemos venido usando, como lo decía ahorita, creo que van dos vías. Ahorita estamos metiéndonos mucho más como en la experiencia directa que tiene el estudiante con esas herramientas, que es, por ejemplo, estas herramientas que ayudan a los estudiantes dentro de su misma ruta a practicar lo que tú decías, que no es solamente como esto tienes que hacer esta evaluación, entonces pues yo voy a ChatGPT que me haga la tarea ya, sino simplemente es una herramienta para practicar, para que tú aprendas, para que tú mires a ver en qué nivel estás de aprendizaje, que creo que esa es una de las formas en la que en este momento estamos como implementando esas herramientas. Y por el otro lado, que creo que es donde más fortaleza siento que tenemos a hoy, no creo que sea hacia adelante, sino a hoy, sí creo que es en el uso de esas herramientas nosotros para volvernos mucho más, no solo eficientes y optimizados, sino también mucho más acertados en lo que estamos entregándole al estudiante. Los tipos de videos que hacemos, los tipos de recursos que nacen a partir de nosotros junto con herramientas de inteligencia artificial y se los entregamos a ellos al final de una manera eh, pues mucho más acertada, mucho más pertinente en ese sentido. Entonces yo creo que van dos vías. Lo estamos usando nosotros como equipo para volver la experiencia mucho mejor y para volver la nuestra, creo que también como trabajadores en la educación mucho mejor y al mismo tiempo la experiencia de ellos aprendiendo. Hay una cosa ahí, perdón Juancho, pero una cosa que me parece interesante de eso que estás contando de cómo usamos la inteligencia para generar contenido y generar la forma o mejorar la forma de aprendizaje. Ahí haciendo como un poquito de metacognición también, tratando de entender hacia dónde puedes tú mejorar ese aprendizaje. Nosotros hemos venido trabajando, yo creo que también en dos vías que creo que son importantes mencionarles. La primera es entender que cuando yo le quiero enseñar algo a alguien, casi siempre las metodologías arrancan de que yo estructure ese conocimiento y se lo presente al estudiante de una manera instruccional, a partir de modelaciones, de simulaciones, pero de alguna manera como que hay una especie de verticalidad en cómo aprendo, de que alguien me tiene que enseñar, ¿cierto? No es la única metodología, eso también para que los que están viendo esto y son pedagogos no me maten, pero casi siempre esto pasa, ¿cierto? Como que esta es la forma. Y en eso, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez hay más contenido disponible y cada vez además hay más herramientas a las que les puede preguntar. O sea, yo por ejemplo podría simplemente decirle al estudiante, bueno, tu tarea es obtener este objetivo de aprendizaje y le preguntas a Gemini que te lo explique, ¿sí? Y Gemini te lo explica, ¿sí? Una tabla bonita. Exacto, y te genera una tabla bonita y te hace gráficos, no sé qué. Exacto. Lo que sea, te saca el recurso que además tú quieras. O sea, lo quieres escuchar en un podcast mientras montas bicicleta, Gemini te lo saca. ¿Sí? Y yo creo que eso seguramente va a seguir profundizándose y como que va a haber cada vez más contenido disponible. Ahí yo creo que hay una cosa en donde nosotros hemos venido especializándonos y es en de entender que a medida que los conocimientos se hacen más profundos o más avanzados, típicamente es donde sí necesitas hacer algo de curaduría para asegurarte de que el estudiante está aprendiendo las cosas correctas. Sabemos que las inteligencias a veces alucinan, sabemos que a veces te dicen cosas con toda la certeza que en realidad no son. Y además a veces en algunas disciplinas del conocimiento, pues tú no tienes verdades absolutas, sino que necesariamente pues tienes dos autores, uno piensa una cosa y otro piensa otra, y tú necesitas que el estudiante esté expuesto a todas. Y entonces ahí es donde tú puedes usar la curaduría para tratar de que ese contenido sea muy bueno. Y ahí se puede usar inteligencia artificial, pero con cuidado y los profesores empiezan, los creadores de contenido empiezan a mediar para que eso funcione bien. Pero la segunda y es donde hemos venido trabajando mucho es en el tema de cómo practicar. Nosotros, y yo no sé, el Juancho seguramente tiene muchas más cosas que decir, hemos venido haciendo un montón de herramientas que tienen el objetivo de hacer que el estudiante genere destreza, ¿sí? Listo, usted ya aprendió estas cosas, por la vía que sea, porque se lo pusimos en contenidos nuestros, porque lo aprendió en contenido de Coursera, porque se lo preguntó a Gemini. Ahora lo que necesito es que practiques y generes destreza. Claro, eso pues justamente era el aporte, o sea, cómo volvemos al estudiante activo y volviendo a lo mismo, o sea, no tienes que responderme esto, no es como que te genero una lista de preguntas y tienes que responderme esto, sino cómo te guío yo a hacer un producto. Entonces, digamos, ahí lo más importante es eso, te guío por dónde es, cuáles son las rúbricas que tú deberías aprender y sobre eso hago y construyo para que como estudiante aprendas y realmente generes un criterio, que es donde realmente la inteligencia artificial puede agregar el valor, que le dé el criterio al estudiante para que después cuando necesite construir el puente, sepa cómo se construye un puente y no tenga que ir a preguntarle a Gemini que le genere el diseño y después falle y no lo pueda hacer. Por lo mismo, porque el conocimiento avanzado de la inteligencia artificial, recordemos que todo esto son modelos LLM, que son básicamente modelos de lenguaje que se han extrapolado mucho,
pero por eso es que ellos tienen tantas falencias cuando ya, por ejemplo, hablamos de cosas matemáticas avanzadas. O sea, preguntarle a la inteligencia artificial sobre cosas de cálculo avanzado nunca te las va a responder porque ese no es Pero no su... todavía, de pronto eso va a pasar, Va a pasar. pero en la forma como están construidos hasta hoy no, y como están masificados no. Y eso son cosas que también puede pasar lo de los fanáticos. Que tú te creas que llega un punto en que cualquier cosa que te diga la inteligencia artificial la terminas dando por cierta y es un aprendizaje y en educación, pues si tú formas personas que le van a creer ciegamente a Gemini, estamos fritos, ¿sí? Yo no sé si escucharon esa historia de los británicos que empezaron en Londres a rankear unos restaurantes muchísimo más alto de lo que realmente eran, ¿sí? Y empezaron a generar un montón de blogs y contenido que decía que unos restaurantes muy malos, que estaban ubicados bien lejos del centro, eran buenísimos. ¿Para qué? Para que cada vez que llegaban los turistas y decían, ChatGPT, por favor, genérame una ruta de 3 días en Londres, lo recomendara ir a ese sitio, porque lo único que querían era alejar a los turistas lo más que pudieran. Tú no puedes creerte todo lo que Gemini te diga, Total. y ahí el aprendizaje es un reto durísimo. Y creo que en eso, justo con lo que estaba diciendo Juancho también, yo creo que lo que estamos buscando, lo que hemos venido haciendo con esas herramientas es que esta inteligencia artificial juegue un papel súper orientativo, súper orientador dentro de la ruta de los estudiantes en el sentido que decía Juancho, y es, claro, uno muy fácil puede coger, bueno, fundamentos de matemáticas, lo que tú decías, hazme un podcast de esta vaina, el resultado de aprendizaje que me están pidiendo es este, hazme un podcast y explícamelo, yo me voy a montar bicicleta y lo aprendo en 5 horas. Sí, no. ¿Dónde está la orientación para que, bueno, fundamentos de matemáticas no es el mejor ejemplo, pero sí ingeniería civil, una más práctica, es la orientación de, ok, primero haz esto, segundo haz esto. De hecho, pues no sé si, digamos, en Cursor, por ejemplo, que uno le puede empezar a decir, yo no sé nada de programación, no soy ingeniera, no tengo ningún acercamiento, mejor dicho, ni chiquito a la programación. Y ya estoy en capacidad con un tipo de herramientas de decirle, mira, yo quiero llegar a hacer esto, una aplicación muy sencilla, quiero llegar que haga esto, o un jueguito de Snake, lo que sea, quiero hacer esto como primer producto, ¿qué hago? Mira, lo primero que tienes que hacer es esto. Y ahí realmente donde yo aprendo con la inteligencia artificial, pero yo estoy aprendiendo. No me está diciendo, mira, para hacer un juego tienes que programar esto. No, vamos a hacer esto primero, vamos a hacer esto después, y creo que es justo lo que estamos haciendo ahorita con estas herramientas que estamos incluyendo. Sí, ahí con el tema de la programación tienes un punto súper válido, que por ejemplo, la inteligencia artificial te puede generar código, pero volvemos a lo mismo, si tú no tienes criterio, puede que el código que te esté generando no haga lo que tú... No, primero que no haga lo que quieres que haga, que no sea eficiente, que no te optimice costos, o sea, un montón de trabajo que igual tenemos que seguir haciendo. Claro, pues tú tienes que tener criterio de qué es lo mejor en ese caso o saber que sí está cumpliendo con la funcionalidad, porque muchas veces la primera respuesta que te da GPT, lo conozco de primera mano, no es la que te va a servir. Si tú no tienes el criterio de afinar lo que realmente necesitas, el copiar y pegar no te va a servir. No, total. Y ahí es el, como un poco el rol orientador. Y es como, claro, esto es lo primero que yo te digo. Listo, yo como estudiante, eso es lo que quiero llegar, a eso era ¿qué tal si hacemos esto? Viene otra propuesta de la inteligencia artificial. Y así sucesivamente, donde se vuelve una conversación al final, lo que digo, súper orientadora, casi que docente-estudiante, no digo que lo reemplace, pero sí una conversación donde se está construyendo algo en conjunto. Y no necesariamente el producto me lo entregan ya listo, como los estudiantes llegan y entregan la tarea que les hizo ChatGPT y ya, sino se construye algo en el proceso. ¿Las universidades van a seguir existiendo? ¿Las instituciones técnicas? Sí. Sí, 100%. 100%, o sea, lo que creo, mejor dicho, siento que como seres humanos igual seguiremos aprendiendo, seguirá habiendo personas pues con diferentes funciones, de pronto esas funciones van a cambiar en el tiempo, pero pues el ser humano tendrá una función siempre en el planeta, sea cual sea, y eso pues tenemos que aprenderlo de alguna manera. Obviamente, cómo está cambiando la inteligencia artificial esa forma? Pues justamente la forma que aprendemos, que es lo que estaba diciendo ahorita, y es quién me tiene que acompañar en ese proceso de aprendizaje, yo qué papel juego en ese proceso de aprendizaje, qué tanto criterio tengo para irme por este lado, irme por este otro. Pero al final esas instituciones donde se crea conocimiento, pues van a seguir existiendo. No sé cómo se llamarán, pero seguirán existiendo donde se crea el conocimiento y donde la gente aprende a lo que sea que tenga que aprender y que el mundo necesita que aprendamos. Concuerdo que aunque esto va a seguir, es una revolución tecnológica, una nueva, no es la primera, y creo que como instituciones se tienen que adaptar a eso para que realmente funcione, ¿no? Y la idea es incorporarlo, o sea, directamente es incorporar rápido de la mejor manera para que funcione. Entonces creo que hacia allá va a estar y deben estar involucrados en una gran parte del tiempo de los estudiantes porque es una herramienta que llegó para quedarse. Yo creo que había una promesa que cuando yo empecé a trabajar en educación,
hace unos pocos años. Cuando yo empecé a trabajar en educación había una promesa que ya con el auge de Internet, todavía sin inteligencia artificial, se veía venir y era que definitivamente todo lo que tenía que ver con aprendizaje memorístico se tenía que acabar y entonces se viró hacia el aprendizaje por competencias y creo que durante 20 años hemos hablado de aprendizaje por competencias sin lograr traducirlo en la realidad. Creo que el mayor cambio que vamos a tener hacia el futuro es que eso ya no queda otra opción. Lo único que queda es enseñarle competencias a las personas, desarrollar la capacidad de que ellos puedan hacerlo por sí mismos, que le generen destreza en las competencias que tienen. Y definitivamente parecería que una de las cosas que yo creo que se va a acabar en nuestro cerebro y en la forma como pensamos, al menos va a disminuir de manera muy radical, es la capacidad de almacenar conocimiento. ¿Sí? Y vamos a reemplazarlo por un montón de nuevas habilidades que van a abrir horizontes espectaculares.